Imagina un mundo donde un simple hongo puede curar todas las enfermedades. No es ciencia ficción, es la premisa de una serie que nos obliga a cuestionar los pilares de nuestra sociedad. En Common Side Effects, Marshall descubre el Blue Angel Mushroom, un hongo con propiedades curativas extraordinarias, pero su hallazgo no es recibido con entusiasmo por todos. La serie, creada por Joseph Bennett y Steve Healy, combina animación adulta con una narrativa que mezcla comedia, misterio y crítica social. Estrenada en Adult Swim y disponible en Max, ha sido aclamada por su enfoque único y provocador, pues nos muestra cómo un descubrimiento que pudiera beneficiar a todo el mundo no es conveniente para algunos círculos que tienen dinero y por ende mucho poder, tanto que pueden echar a andar al gobierno en contra de un enemigo que no es nada peligroso. Pero más allá de su trama intrigante, Common Side Effects plantea una pregunta fundamental. ¿Es más importante curar a la humanidad o mantener el control sobre ella? La oposición al hongo no se basa en dudas científicas, sino en intereses económicos y políticos. Las grandes farmacéuticas y entidades gubernamentales ven en esta cura una amenaza a su poder establecido. Este conflicto nos lleva a reflexionar sobre quién decide qué es lo mejor para la sociedad. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el bienestar colectivo por mantener estructuras de poder intactas? En este video exploraremos cómo Common Side Effects nos enfrenta a este dilema ético y qué lecciones podemos extraer para nuestra realidad actual. En el corazón de Common Side Effects se encuentra un descubrimiento que podría cambiarlo todo: el Blue Angel Mushroom, un hongo con propiedades curativas extraordinarias. Pero, ¿qué representa realmente este hongo más allá de sus capacidades medicinales? El Blue Angel no es solo una cura, es un símbolo de transformación radical. Representa la posibilidad de una salud pública accesible y descentralizada, desafiando las estructuras tradicionales de poder en la industria médica. Sin embargo, este potencial revolucionario no es bien recibido por todos. Las grandes farmacéuticas y entidades gubernamentales ven en el hongo una amenaza a su control y rentabilidad, lo que desencadena una serie de acciones para suprimir su existencia. El hongo también simboliza la interconexión y la cooperación. Su red micelial refleja cómo la naturaleza opera en armonía, contrastando con la fragmentación y competencia del sistema humano. Esta dualidad plantea preguntas sobre cómo debería estructurarse nuestra sociedad, pues muchas veces nos han dicho que el individualismo es lo que nos llevará a tener grandes logros y alcanzar nuestras metas. Divide y vencerás, un dicho que grandes conquistadores y ahora políticos pusilánimes y gente de dinero tiende a usar para mantener su status quo, mientras nosotros no obtenemos nada de nuestro egoísmo. ¿Qué tan egoístas somos que preferimos aventar toneladas de monóxido de carbono que enferman no solo a nosotros los humanos, sino a todo el ecosistema, solo para poder tener la comodidad de ir solos en nuestros coches que son para 4 personas? Además de crear tráfico interminable, pues en nuestra cultura el transporte público es para jodidos. Ya no tenemos esa conexión con la sociedad ni respeto con nuestro ecosistema. Hemos comprado la farsa del individualismo. La existencia del Blue Angel plantea dilemas éticos profundos. ¿Es moralmente aceptable suprimir una cura por intereses económicos? ¿Quién tiene el derecho de decidir quién accede a la salud y quién no? A través del simbolismo del hongo, Common Side Effects nos invita a reflexionar sobre el poder, la ética, la sociedad y la posibilidad de un cambio sistémico. Nos desafía a considerar si estamos dispuestos a reimaginar nuestras estructuras sociales en favor del bienestar colectivo. El descubrimiento del Blue Angel Mushroom no solo representa una revolución médica, sino también una amenaza directa al status quo establecido por las grandes farmacéuticas y las instituciones gubernamentales. En este universo, Rutical Pharmaceuticals, una de las compañías más poderosas del sector, junto con entidades gubernamentales,
inicia una campaña para suprimir cualquier información sobre el hongo. ¿El motivo? Proteger sus intereses económicos y mantener el control sobre el sistema de salud. La serie muestra cómo las agencias gubernamentales, como la DEA, se involucran en operaciones encubiertas para eliminar cualquier rastro del Blue Angel. Estas acciones reflejan una estrategia coordinada para evitar que la cura llegue al público. Incluso se llega a usar personas que no tienen nada que ver con el gobierno para hacer justicia por su propia mano. No solo atacando a Marshall para que no divulgue el descubrimiento, sino también para destruir cualquier rastro del hongo. Este tipo de encubrimiento recuerda a teorías conspirativas del mundo real, donde se sospecha que gobiernos y corporaciones ocultan tecnologías o descubrimientos que podrían beneficiar a la humanidad. Todo para mantener su dominio y control. En Common Side Effects, la manipulación de la información es clave. Se difunden noticias falsas, se desacredita a los descubridores del hongo y se crea una narrativa que justifica su eliminación, pues dicen que Marshall es un hombre peligroso que ha terminado con la vida de varias personas. Información que no solo la gente común la cree, sino que incluso una pareja de investigadores también son manipulados. ¿Hasta qué punto estamos siendo informados o manipulados en nuestra realidad? La serie nos invita a cuestionar la relación entre el poder, la información y la salud pública. ¿Estamos dispuestos a aceptar que se nos niegue una cura por intereses económicos? ¿O exigiremos transparencia y equidad en el acceso a la salud? El descubrimiento del Blue Angel Mushroom no solo representa una revolución médica, también un dilema ético profundo. ¿Es moralmente aceptable suprimir una cura por intereses económicos? Marshall y Francis se enfrentan a una encrucijada: compartir el hongo con el mundo y desafiar a las poderosas farmacéuticas, o ceder ante las presiones y mantener el status quo. Esta dicotomía refleja un conflicto entre el bien común y los intereses privados. La serie plantea preguntas sobre la responsabilidad ética de los científicos. ¿Deben priorizar el bienestar de la humanidad o protegerse a sí mismos de posibles represalias? Marshall, como investigador, se ve obligado a tomar decisiones que podrían tener consecuencias globales, pues en un punto, él sabe que este hongo puede cambiar el mundo, pero necesita también de los procesos farmacéuticos y científicos para determinar los posibles efectos secundarios que el consumo de este hongo pudiera tener. Las instituciones, en lugar de apoyar a la difusión de la cura, actúan para suprimirla. Esto nos hace pensar sobre el papel de las entidades gubernamentales. ¿Están realmente al servicio del pueblo o de los intereses corporativos? Francis, al descubrir que el hongo puede curar la demencia de su madre, se enfrenta a un conflicto interno. ¿Debe usar el hongo solo para beneficio personal o luchar por una distribución masiva? Estas decisiones difíciles reflejan la complejidad de la moralidad en situaciones extremas. A través de sus personajes y tramas, Common Side Effects nos invita a reflexionar sobre la ética de nuestras acciones y la implicación de permitir que intereses económicos dicten el acceso a la salud. La serie nos desafía a considerar qué haríamos en una situación similar y qué valores priorizaremos. En un mundo donde una cura universal es posible, Common Side Effects nos obliga a preguntarnos: ¿quién tiene el derecho de decidir qué es lo mejor para la sociedad? ¿Las corporaciones, los gobiernos o los individuos? La serie muestra cómo Rutical Pharmaceuticals y otras entidades poderosas toman decisiones que afectan a millones, basándose en intereses económicos más que en el bienestar público. Esta representación refleja preocupaciones reales sobre el poder desmedido de las corporaciones en la toma de decisiones sociales. Los gobiernos, en lugar de actuar como reguladores imparciales, a menudo se muestran como cómplices de las corporaciones, priorizando la estabilidad económica sobre el bien común. Esta alianza plantea preguntas sobre la verdadera independencia de las instituciones gubernamentales. Marshall y Francis representan la resistencia individual frente a sistemas opresivos. Su lucha simboliza el poder que tienen los ciudadanos comunes para desafiar las estructuras establecidas y abogar por el cambio.
La población en su mayoría se presenta como receptora pasiva de decisiones tomadas por otros. La desinformación y la manipulación mediática limitan su capacidad de actuar, resaltando la importancia de una ciudadanía informada y activa. Common Side Effects nos invita a cuestionar las dinámicas de poder en nuestra sociedad y a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a todos. A lo largo de Common Side Effects, hemos sido testigos de una narrativa que desafía nuestras percepciones sobre la salud, el poder y la ética. El descubrimiento del Blue Angel Mushroom no solo representa una cura milagrosa, sino también un catalizador que expone las grietas en las estructuras que gobiernan nuestra sociedad, desde el simbolismo del hongo como agente del cambio, pasando por la reacción del sistema que busca suprimirlo, hasta los dilemas morales que enfrentan los personajes. La serie nos invita a reflexionar sobre quién tiene el derecho de decidir qué es mejor para la sociedad. La pregunta central que plantea la serie es profunda y relevante. ¿Preferimos curar a todos o mantener el control? En un mundo donde el acceso a la salud puede ser condicionado por intereses económicos, este interrogante cobra una importancia vital. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Tú qué elegirías? ¿Curar a todos o mantener el control? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenidos que desafían convicciones. Gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.